el podcast que nos ayudará a afirmar nuestra identidad en Dios con la verdad de su palabra. Enlazadas, viviendo permanentes en Cristo, por Carolina Ríos. Hola, hola, buenas noches, ¿cómo están? Hola, querido auditorio, hermanas, amigas que nos ven cada 8 días a través de la plataforma YouTube, que nos permite conectarnos, enlazarnos de esa forma. Y hoy en especial tenemos un nuevo testimonio, una de mis queridísimas hermanas que conocí en una congregación donde Dios me permitió desarrollar este libro, donde lo pude yo escribir, y aunque ahí en esa iglesia no lo pudieron ver ya hecho el libro, ¿verdad? Sí lo pudimos trabajar. Esta iglesia fue pionera. Y le quiero dar la bienvenida ya sin tanto preámbulo. Es una hermana amiga muy, muy querida, en la cual de verdad me he gozado en conocerla, mi hermana Gaby Campa. ¿Cómo está, hermana Gaby? Muy bendecida, hermana Caro, y un privilegio el poder estar aquí, una gran bendición, y también para mí ha sido usted una persona muy, muy especial, una bendición muy grande de parte de Dios, que cualquier persona que la conoce, la verdad que es un privilegio conocerla y sobre todo estar cerca de usted, compartir muy de cerca. Gracias, hermana Gaby, gracias. Gracias a Dios, ¿verdad? Que nos permite conocernos, que nos permitió poder tener esa relación, ¿verdad? No solo de hermanas, sino también de colaboradoras, porque también estuvimos sirviendo, usted sigue sirviendo en la congregación donde está, y yo estoy muy contenta, hermana, porque usted fue de las casi únicas que pudieron llevar al mismo tiempo un discipulado, un entrenamiento en discipulado 1-a-1, usted y yo solitas, y también tuvimos un grupo pequeño con el libro Enlazadas. Así que este es el primer testimonio con una de mis hermanas que tuvo estas dos cosas, hermana. Y yo me siento muy privilegiada de que sea usted, porque nunca se me van a olvidar esas oraciones que usted hace. Usted prácticamente ora la palabra. Después yo creo que después voy a tener que volverla a invitar para que nos ayude a que todas las mujeres podamos hacer como usted lo hace, orar la palabra de Dios. De hecho, me di cuenta que hay un libro, Orando la Palabra, pero qué importante es que cuando nos metemos en esa relación con el Señor podamos recordar pasajes bíblicos. Y usted, yo creo que tiene una memoria excelente, porque siempre que me juntaba a orar con usted, hermana, era pura palabra del Señor, tantas promesas. De verdad fue un gozo, hermana, siempre compartir con usted, fue un gozo. Y me gustaría entrar de lleno con usted en cuestión del discipulado, porque fíjese que precisamente hace unos días estaba yo viendo unas estadísticas en una de las páginas que salen en las redes sociales que se llama By Project, donde aquí ellos hicieron un estudio de ver en la iglesia cuánta gente realmente está interesada en llevar un discipulado. Y fíjense que tristemente de un 100%, aquí salió la estadística que un 39% no han llevado realmente un discipulado, no hacen discípulos. Entonces estaba yo viendo, y de hecho sí lo he constatado en muchas iglesias, de ese 60%, fíjese que solamente el 28% están activos en un discipulado, han tomado alguna vez un discipulado o están en este momento siendo discipulados. Pero también otra cosa es que solo un 5% están dispuestos a discipular a otra persona. Y yo quería que usted me platicara qué experiencia tuvo usted, hermana, porque mire, el discipulado no es solamente tomar un currículum y estudiar lecciones como sí lo hicimos nosotros, sino también es compartir vida, porque nosotras compartíamos cosas también muy personales en el discipulado y orábamos. Entonces, yo quiero que usted me comparta su experiencia. ¿Qué le pareció llevar este entrenamiento en discipulado 1-a-1?
Bueno, pues primeramente doy gracias a Dios porque muchas veces lo que usted dijo, a veces cuando se nos habla de discipulado pensamos, y especialmente cuando ya tenemos tiempo en el Evangelio, pensamos que ya lo sabemos todo, que ya no necesitamos que nos digan nada. Yo me recuerdo que yo no tenía el privilegio de conocerle o de estar cerca, muy cerca de usted, porque cuando yo la conocí fue casi cuando se abrió después de la pandemia. Entonces, cuando iniciaron este discipulado en la iglesia que lo estuvieron dando, realmente no fui una de las primeras personas que dije quiero hacerlo, pero después usted sabe que en la congregación dijeron que era casi como necesario hacerlo, como obligatorio hacerlo, que todos teníamos que pasar por ello, ¿verdad? Y yo por mi tiempo que no me permitía, o sea, soy de las personas que cuando inicio algo quiero terminarlo, no me gusta faltar. Y es por eso que no me anotaba en las mañanas cuando lo estaban compartiendo en nuestra congregación. Pero después cuando me dijeron que podría, que tenía la oportunidad de que me lo pudieran dar una a una, entonces acepté. Pero no, nunca supe, no sabía que iba a ser usted la que me lo iba a dar, porque yo sabía que usted era la que estaba impartiendo los estudios. Y ya después cuando usted se contactó conmigo y me dijo que usted y que me lo iba a dar una a una, o sea, eso fue un privilegio. Y la verdad es un privilegio porque a veces uno piensa que ya lo sabe todo y quizá lo sabe, si una cosa es saber la palabra de Dios, conocerla, pero otra muy diferente aplicarla. Y muchas veces, aun cuando ya tenemos mucho tiempo en el Evangelio y sabemos que tenemos que hacer las cosas, muchas veces pensamos que es porque el pastor nos los dice o porque los hermanos nos los dicen y no, es porque el Señor lo demanda. Entonces yo en el discipulado la verdad que afiancé mucho, mucho todavía de lo que yo sabía y eso me ayudó a afianzarlo y no nada más, no solamente afianzarlo, sino aplicarlo, a ponerlo en práctica, porque creo que eso es lo más principal, porque Jesús vino y lo vino no solamente a decir, sino lo puso en práctica. Entonces él dice que si somos sus discípulos, pues tenemos que hacer lo que él hizo, porque él nos dejó el ejemplo. Entonces para mí fue un gran privilegio porque aprendí sobre todo todos los fundamentos principales como que se empieza por la salvación y como usted dijo, eran momentos tan íntimos, eran momentos tan apreciados porque pues orábamos y luego pues teníamos esa colonia de estar ahí y respondíamos, luego pues usted nos dejaba como responder y al siguiente clase que usted preguntaba, me gustaban también mucho porque nos gratificaba cuando nosotros teníamos que yo no le diría aprendernos, sino retener, atesorar la palabra en el corazón, que es tener la palabra de Dios ahí. Entonces eso a mí me motivaba y pues sí, porque usted dijo al principio, me gusta mucho orar de acuerdo a la palabra, con el respaldo de la palabra, pero también me gusta una de las cosas que Dios me ha regalado y creo que fue mi deseo desde que le conocí, es que me ayude a atesorar su palabra en mi corazón, porque su misma palabra dice que va a haber tiempos donde ya no vamos a tener la Biblia y entonces, ¿cómo la vamos a recordar si no la atesoramos en el corazón? Entonces, para mí, la palabra de Dios es un tesoro que la atesoro ahí porque en momentos de necesidad puedo sacar ese tesoro y lo puedo relacionar como cuando nosotros tenemos un ahorro y lo tenemos en el banco y en el momento de alguna necesidad o algún percance, pues tienes para poder tomar de eso que tienes ahí, de ese tesoro. Entonces, cuanto más la palabra hermana Caro. Entonces, para mí ha sido hermoso y la verdad yo desearía que la mayoría lo pudiéramos hacer porque eso te motiva y entonces nace ese amor de tú de verdad compartir el evangelio, que yo creo que es una de las cosas más principales de todo el mandamiento que demanda la palabra de Dios, que compartamos el evangelio como vino Jesús, como dice él mismo, que vino a salvar lo que estaba perdido. Y entonces ahora si somos sus seguidores, tenemos que seguir salvando lo que está perdido. Así es, querida hermana Gaby, amén. Excelente, hermana, lo que nos comparte. Fíjese que este entrenamiento de discipulado fueron 17 lecciones. La última yo se la agregué porque era de Cristología, que no venía, pero yo cuando lo traje de México, de verdad que fue un gozo poderlo compartir, pero en México se toma uno a uno, hermana Gaby. Aquí lo estuvimos haciendo en grupo, pero yo me acuerdo que yo decía que la mejor forma, porque así me lo enseñaron y en realidad así es hacerlo uno a uno.
porque hay más intimidad en cuestión de poder tener la facilidad de platicar nuestras cargas, aún las preguntas que venían, uno se da más el tiempo cuando es uno a uno, ¿verdad? Es más fácil que en un grupo y porque, como siempre digo, las matemáticas de Dios son muy diferentes. A veces creemos que cuando es en un grupo va realmente a multiplicar, pero en un grupo solo suma, pero cuando es uno a uno, multiplica, porque es más fácil que también nosotros podamos después dárselo a otra persona uno a uno. Y me da mucho gusto que usted haya sido de esas pocas hermanas que se dieron ese tiempo. Usted decía al principio, fui de las últimas, pero ¿qué dice? Que las últimas eran las primeras, porque usted fue de las poquitas que lo tomaron uno a uno, en realidad no fueron muchas, porque ya en ese último tiempo que el Señor me permitió estar en la congregación, apenas alcancé, hermana, a poderlo compartir con usted uno a uno, así que realmente me da un gozo que haya sido así. Y como usted dice, usted reafirmó bastante. Ujú. Sí, y como le vuelvo a repetir, o sea, no me voy a cansar de decir que en muchas cosas me veo muy privilegiada, porque a veces no es que diga que no lo quiero hacer, sino que, como le vuelvo a repetir, a veces mis tiempos no son en los tiempos que lo están dando, pero realmente cuando tú deseas hacerlo y cuando lo pones en tu corazón, Dios sabe, y veo que te busca los mejores momentos, los momentos perfectos, porque Ujú. estuve con usted y como usted dijo, sí es bien, bien importante uno a uno porque hay mucha oportunidad de preguntar, de responder, que te responden, a menos usted me respondió todas mis dudas y como le vuelvo a repetir, lo reafirmé tanto y ahora pues como dice usted, tenemos la oportunidad de poderlo compartir con otros y eso es un gozo, eso es una maravilla y ahí es donde podemos ver que, que el Evangelio se va expandiendo y qué Sí, es lo que quiere Jesús y creo que como usted dijo al principio, yo pienso que todas las congregaciones necesitamos ser discipulados porque tenemos mucho conocimiento, pero el conocimiento no salva, hermana Caro. Entonces yo creo que lo que salva es eso, porque dijo Jesús que hagamos discípulos. Entonces a mí la verdad el discipulado como le digo, me reafirmó todo desde que tú compartes el evangelio, porque lo tienes que compartir, porque tienes que bautizar, porque tienes que diezmar, o sea, todas esas cosas, la verdad, yo las conocí y ahora están muy, muy firmes en mí y también estamos listos para compartirlo con otros y que sea entendible y cómo va a ser entendible de acuerdo a la palabra de Dios, porque no lo decimos nosotros, sino nos los dice Dios a través de su palabra y ya depende de nosotros si la queremos obedecer o no. sí, así es. ¿Y sabe qué me gustó cuando estábamos discipulando, hermana? Que empatizamos mucho. Las dos coincidimos en tener hijos de la misma edad y que Sí, los dos graduaron el mismo año y los dos se fueron a la universidad en el mismo año y creo que las dos llorábamos y nos entendíamos perfectamente, y ¿verdad? Eso nos... sí, sí, hermana, y lo recuerdo mucho, recuerdo mucho su gran apoyo para mí, o sea, yo nada más tengo una sola nena y yo creo que cada que recuerdo eso, pues no evita mi corazoncito sentir eh, emoción, ¿verdad? Porque fue usted una de las únicas hermanas que pudo estar ahí siempre pendiente de mí y orando por mí y dándome consuelo. Y sí, como usted dijo, lo experimentamos en ese tiempo, pero fue algo tan bonito porque compartíamos mensajes para poder orar por nuestros jovencitos, ¿verdad? Y que fueron los primeros que se fueron. Usted fue su primer hijito y yo pues mi única y primera hija. Entonces, eso también fue algo muy bonito. O sea, la verdad que yo le agradezco al Señor que me la puso en mi camino y en ese tiempo porque era un tiempo que lo iba a necesitar y qué mejor tener una hermana como usted que me abrazaba de esa manera en las oraciones, animándome y el juntarme con usted, eso era también, fue algo también muy, muy hermoso y lo aprecio porque soy una hermana que no estoy pues como, no tengo mucha cononía con la gente y la verdad que en ese tiempo fue muy grande y lo que viene ahorita después también, o sea, fue algo que yo lo agradezco mucho y que siempre que me recuerdo de usted, como dice Filipenses 1:3, cada vez que me recuerdo de usted le doy gracias a Dios.
Ay, hermana, es igualmente correspondida. Usted también me ayudó bastante a pasar ese proceso. Me acuerdo cómo nos compartíamos. Usted me compartía tan hermosos textos bíblicos, hasta los personalizaba y hasta se los mandaba a Josué igual, así como me los mandaba, porque usted tenía esa app donde ponía su nombre de mi niño. Ay, no, de verdad, tiene mucha razón. A mí también me trae bellos recuerdos de cómo pasamos la transición juntas, efectivamente. Y así lo mismo que usted dice, yo comparto con usted, fue una bendición usted también para mi vida, el poder tener esa empatía, el poder comprendernos y sabernos, ¿verdad? Que estábamos realmente pasando un tiempo difícil, porque sí fue difícil para las dos, estábamos Sí, igual. Y mire ya dónde estamos, que ya nuestros hijos van a graduar. O sea, ya ya están a meses. el tiempo pasa tan rápido que 4 años se han ido como, y cuando ellos empezaron, a mí se me hacía una eternidad y pues lo lejos también que se fueron, eso era también otra de las cosas que hacía que el tiempo se alargara más. Sí. Pues Ujú. qué hermoso, hermana, haber podido pasar ese tiempo pues quiero animar a mis hermanas que nos ven y a mis amigas que sean intencionales, ¿verdad? Que si en su iglesia tienen un currículum de discipulado, tienen alguna célula en casa, que busquen estar buscando el estudiar juntas como mujeres, el buscar a una hermana, en que realmente compartamos cargas, ¿verdad? Y compartamos estudiar la palabra, como usted decía, es bien importante, no tanto porque, ay, voy a saber más, sino porque estamos realmente practicando lo que nos manda el Señor de hacer discípulos. Y el hacer discípulos es eso que nosotros hicimos, hermana, compartir nuestras experiencias, compartir en orar juntas, en enviarnos textos, en saber cómo estábamos. Eso es discipular. Y es una experiencia tan grata, de verdad, cómo el Señor pone personas como usted para transicionar en este paso en el que estamos aquí en la vida cristiana. Y mire que seguimos todavía en contacto. Siempre me alegra mucho cuando nos contactamos y me alegra mucho verla sirviendo, porque una de las metas del discipulado es que la gente esté consciente, los hijos de Dios, de servir al Señor. Y usted Amén. ha sido de verdad una de las personas muy diligentes en la congregación. He tenido el gusto de saber cómo el Señor la ha estado usando ahora en el diaconado, cómo de verdad, como usted dice, usted si iba a decir un sí, era un sí, y si iba a decir un no, era un no. Usted se comprometía y el Señor necesita gente comprometida y diligente para su servicio, y usted ha sido una de ellas. Así que me gozo mucho en saber cómo el Señor la está usando hasta el día de hoy. Y Muchas muchas gracias. Pues vamos a pasar ahora al tema del libro, hermana, porque ese fue otro gozo también. sí, El Señor me llevó a realizar este libro. Ustedes no lo pudieron ver físicamente, todavía no se había mandado a hacer, pero ustedes fueron las pioneras, ustedes fueron las primeritas que pudieron realizar y trabajar este libro de mentoría. Y yo me acuerdo, usted es de los grupos que nos juntábamos en el mall cada 15 días los sábados y en el área de comida. Y qué ujú. gozo, hermana, era juntarnos ahí a pesar de tanta gente y de compartir, no solo el estar juntas compartiendo esa mentoría, sino después nos quedábamos a veces a comer. Y Comer a mí algo. me gustaría saber, hermana Gaby, ¿qué le pareció haber podido llevar esta mentoría a través de este libro de Enlazadas? Pues bueno, hermana Caro, como le vuelvo a repetir y creo que siempre lo voy a repetir, son privilegios y son privilegios que no siempre se dan, especialmente porque como le vuelvo a repetir, cuando a mí me invitaron y recuerdo que usted fue, me recuerdo que cuando me habló me dijo que era una de las primicias que me daba usted a mí de que iban a hacer esos grupos y me explicó de qué manera iban a ser y me recuerdo que le dije, tengo que pensarlo y tengo que, como que un poquito le puse ahí como mis horarios no están tan flexibles, Ujú. no están tan flexibles y porque en mi corazón estaba como, ¿lo quiero hacer o no lo quiero hacer? Pero me recuerdo que usted me animó tanto y fue tan linda porque se adaptó a los horarios que más o menos yo le dije y bueno, siempre los compaginamos. Estoy tan agradecida con las hermanas que nos puso ahí y la verdad, eso fue un caminar increíble con el Señor. Um,
es bien necesario que lo hagamos porque como comunidad necesitamos relacionarlos con la comunidad y esa es una manera de que te hace relacionarte con la comunidad, especialmente porque a veces, no creo que a veces, yo creo que todas tenemos experiencias, todas venimos con una cicatriz, con algún dolor que muchas veces lo queremos esconder y que nos cuesta compartirlo. Creo que es una área privada donde muchas veces no queremos que se sepa, pero realmente yo pienso, y yo lo experimenté, lo digo por experiencia propia, que para que Dios traiga sanidad tenemos que abrirnos porque el Señor nos conoce, pero también es bien importante que lo compartas con otras mujeres, porque cuando lo compartes te das cuenta que no eres la única, que a lo mejor si tú piensas que tu problema, tu dolor o tu situación que traes es tan fuerte, al estar con otras hermanas sin compartirlo, ves que no estás sola, que estamos en el mismo barco con diferentes situaciones. Y entonces ahí, como dice usted, me encantó lo que dice, nos podemos enlazar. Nos podemos enlazar no solamente unas con otras, sino enlazarnos con la palabra de Dios que trae sanidad, con la palabra de Dios que trae restauración, que trae renovación. Y eso para mí es algo que yo a cualquier mujer que esté escuchando eso, yo le invito que puedan, que ahora es una bendición que usted ya hizo libro, como usted dijo, tuvimos nosotros el privilegio de tener las primicias cuando no era libro, cuando usted lo estaba compartiendo todavía, y ahora que está ese libro, la verdad que mi oración es que otras mujeres lo puedan trabajar, que otras mujeres se puedan unir, y yo, al estar aquí, a la invitación que usted me hace, mi oración es que otras mujeres de verdad puedan darse esa oportunidad porque no saben cuánta sanidad trae al alma y para que tú puedas levantar a otra, para que tú puedas animar a otra, para que tú puedas fortalecer a otra, necesitas ser sana, necesitas estar sana para poder levantar a otra mujer, porque si no, no podemos, hermana Caro. Así es, y fíjese que es algo, es todo lo que usted dice es real así porque usted lo vivió y por eso creo que estos libros de mentoría a veces es de pensarse el llevarlos a cabo, ¿verdad? No porque sea tan difícil, sino usted le dio al clavo, porque se nos es difícil abrirnos y se nos es difícil porque tenemos miedo a que nos juzguen, a que nos critiquen, ¿verdad? Y creo que uno de los parámetros que yo marqué desde el inicio con ustedes es que iba a ser un grupo cerrado y que todo lo que se hablara se iba a quedar ahí para respetar precisamente lo que uno contara, ¿verdad? Porque queríamos respetar esa privacidad entre nosotras y porque nos iba a hermandar de tal forma que íbamos a empezar a tener relaciones más profundas entre nosotras. Y para confiar en otra hermana no es para confiar en cualquier hermana, sino teníamos que conocernos. Y el empezarnos a conocer, eso nos hizo empezar a confiar para no juzgar ni criticar, porque somos mujeres de gracia, ¿verdad? Para dar gracia. Y creo que se logró en el grupo también de ustedes esa situación de poder dar gracia entre nosotras, de poder entendernos, ¿verdad? Y de poder comprender por qué llevábamos a veces esos estilos de vida y decir, de verdad que Dios hasta aquí nos ha guardado. La Amén. mayoría de ustedes, sí, y la mayoría de ustedes trabajaban bastante, hermana, por eso nos juntábamos los sábados. Y yo agradezco de verdad que se hayan dado usted sobre todo el tiempo, porque usted trabaja también bastante fuera de su casa. Y gracias a Dios que pudo realizar estos retos. ¿Qué reto le gustó más, hermana Gaby? Ay, pues yo creo que todos, pero creo que más la línea de vida. Y bueno, no, pues es que yo creo que todos, hermana Caro. Para mí, la verdad que cuando se trata de la palabra de Dios y se trata de, de, pues más que nada, como le digo, de que Dios te renueve, te restaure y todo eso, o sea, para mí yo creo que todo lo que viene de Dios va a ser siempre útil a tu vida. A veces algunas cosas van a ser en mayoría, otras en minoría, pero creo que todas trabajaron en mi vida, pero la verdad sí, porque a veces, muchas veces yo por decir no, creo que fue mi primer testimonio con ustedes, el abrirme a mi vida personal, pero también me pude dar cuenta de otras hermanas y, como usted dijo, el poderte abrazar con esa hermana y, Ujú. y esa manera también de que lo que ahí se supo, a menos de mi parte, es como lo supe y se lo llevé al Señor.
Y qué hermoso cuando tú recibes algo de tus hermanas o estás mirando que lo que están pasando tus hermanas y lo traes, pero lo llevas a la cruz. Eso es tan hermoso porque es la mejor manera cuando Dios trabaja y cuando Dios trae sanidad, hermana Caro. Pero la Ujú. verdad, creo que para mí fue un reto todo la verdad fue un reto, pues es que Amén. no hay como una cosa que diga esto fue más alto, esto fue más bajo para mí. En mi primera experiencia eh, de este libro para mí fue retante todo. Así es. Sí, pues qué bueno que en realidad a usted, como dice, pues todos los retos, ¿verdad? Le fueron de gran ayuda. Y sí Ujú. es cierto, no sé si haya habido algún reto, hermana, por último, que nos quiera compartir que se le haya hecho, ahora sí valga la redundancia, muy retante. Que diga, ay, este sí me está costando trabajito, aparte del de línea de vida. Pues, ay, ¿cuál otro sería? No sé si se acuerda cuando estábamos viendo cómo estudiar la Biblia. Pues Todas las preguntas que teníamos que hacer para hacer un estudio. sí, también eso. Y luego me recuerdo que al final nos dio, bueno, mire, lo que sí también me retó y me súper encantó, fue la tabla que nos dio me parece que esa ah, trataba de cuando antes cómo oraban, cómo se iban acercando ¿cómo Ah, el era eso? tabernáculo, sí, la oración del tabernáculo. La oración, o sea, para mí yo creo que algo fuerte mío es de la oración y la Ujú, verdad eso fue también muy retante para mí, eh, esa parte, o sea, un poco de esa parte para mí fue retante porque a veces nosotros oramos y pues como que piensas que ya oraste, hiciste una simple oración, pero ahí te enseñaba cómo podías ir avanzando y cómo llegabas, pero también ahora como usted lo dijo en un momentito de aquí, en una de las palabras mencionó la gracia. Entonces ahora cómo es por gracia, es a través de Jesús y cómo puedes llegar al Padre directamente y en ese tiempo todo lo que ellos tenían que pasar para poder ser perdonados, para que su oración pudiera ser escuchada. ujú. Y ahora cómo tenemos el privilegio de que gracias a Jesús podemos entrar confiadamente, como dice la palabra de Dios, confiadamente al trono de la gracia de Dios. Así es. También y era retante porque como usted dice, teníamos que aprendernos citas bíblicas. Entonces, esa parte yo creo que también ha sido, y creo que hasta el momento para mí sigue siendo retante. Lo continúo poniendo en práctica, pero esa parte a mí me gustó y yo creo que fue una de las partes muy retantes, hermanita Caro. Ujú. Y fíjese que esa oración del tabernáculo no la incluí en el libro, pero yo se las doy de forma independiente cuando llevo los grupos pequeños porque es un modelo de oración tan hermoso. Yo puse el del Padre Nuestro, ¿verdad? Porque el mismo Señor Jesucristo nos está enseñando cómo acercarnos al Padre de una forma ya directa y más íntima. Pero esa del tabernáculo también sí fue un reto, como dice usted, hermana Gaby. Y pues mire, solamente me resta agradecerle, no sé si tenga algunas palabras finales para despedirnos, si quiera comentarnos algo más. No, pues yo creo que nada más que invitar a toda mujer que tiene la oportunidad de obtener el libro, animarlas a que conozcan, a que oren, a que le pidan guianza a Dios y a que lo puedan usar y a que se abran, ¿verdad? Que pongan más que todo su confianza en Dios, no en nosotros. Y espero que lo que hayamos compartido pueda ser de bendición a otra mujer y pues en mis oraciones siempre está dando gracias a Dios por usted, por cada mujer que es invitada, por cada testimonio. Y hermana Caro, que el Señor la siga usando como ese instrumento lleno de gracia, lleno de la divinidad de Dios. Es mi oración por usted y que la siga usando grandemente como la ha estado usando y doy gracias a Dios porque verdaderamente muchas mujeres fuimos bendecidas y seguimos siendo bendecidas por usted. Y es mi oración, que el Señor la siga usando y que su gracia, su amor y su paz la envuelvan cada día y que cada día usted crezca en sabiduría, en conocimiento, pero sobre todo de lo alto.
Amén, amén. Muchas, muchas gracias por esa bendición. La tomo con mucho amor de parte del Señor. Igualmente, querida hermana Gaby, que el Señor también la siga llevando de victoria en victoria, que siga gozando y que siga recibiendo esos frutos a través de lo que el Señor también está haciendo en su hogar, en su ministerio, con su hijita. Y muchas gracias por su tiempo. Yo sé que está bien ocupada. Le agradezco bastante el haber compartido conmigo su testimonio que sé será de bastante bendición a mis hermanas, a mis amigas, y las va a animar, las tiene que animar a poder adquirir el libro, pero para trabajarlo, para realmente, como siempre digo, permanecer en él. Ese es el título, ¿verdad? De Enlazadas, permaneciendo en Cristo, ¿verdad? Porque necesitamos estar ahí, no soltarnos, ¿verdad? De la mano de Dios. Así es, y yo creo que lo que quiero compartir, y por último, en cada corazón de cada mujer, que recuerden esto, porque esto es lo que marcó mi corazón y que está ahí, es Juan 15:5, que dice: yo soy la vid, vosotros los pámpanos, el que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podemos hacer. Y ahí estaba hablando el Señor Jesús. Y entonces, queridas mujeres, sin Jesús nosotros no podemos hacer nada. Y la palabra de Dios es vida, es eficaz y tiene un poder inigualable. Así que confiemos en el Señor, arraiguémonos a la palabra de Dios, enlacémonos a la palabra de Dios. Y me encantó mucho el libro de que estamos enlazadas a Cristo. Amén, amén, hermana. Muchas gracias por mandar esa palabra de ánimo y nos estamos viendo, primeramente Dios, en otro tiempo, y como siempre me despido del auditorio, enlazadas a Cristo, enlazadas entre nosotras, y esperamos vernos en otra ocasión. Muchas gracias por su tiempo y por haber compartido con nosotras este día. Que Dios le bendiga y hasta luego, auditorio, y a todos. Dios les bendiga. El podcast que nos ayudará a afirmar nuestra identidad en Dios con la verdad de su palabra. Enlazadas, viviendo permanentes en Cristo. Por Carolina Ríos. El podcast que nos